Estaremos del versículo 12 en adelante. No sé si ustedes habrán escuchado, hay dos nombres que probablemente ustedes han escuchado, muy reconocidos, muy por sus testimonios, por sus escritos, por su influencia en el Evangelio. Eh, Dos hombres que ninguno de ustedes conoció porque vivieron hace muchísimos años, pero, pero que eso no ha cambiado su influencia a lo largo de la historia. Uno de estos hombres se llama John Bunyan o Juan Bunyan, también conocido así. Él vivió en Inglaterra en el siglo XVII aproximadamente. Fue un predicador puritano muy reconocido, un hombre, como les digo, con una gran influencia. Y en algún punto de su vida, por algunas circunstancias, este gran predicador del Evangelio, este gran hombre de Dios, este gran predicador, terminó en la prisión. Y terminó ahí porque no se estaba ajustando a las doctrinas que se estaban imponiendo en todo el ambiente, y entonces él termina en una prisión. Pero hay un grupo de magistrados que están a favor de él, que no quieren tenerlo en la prisión, y entonces le ofrecen un trato para que él salga de aquella prisión. El trato que le ofrecen es que le dicen: cuando mañana te tengas que presentar ante el tribunal, simplemente diles que ya no vas a predicar. Y si les dices ya no voy a predicar más, ellos te van a dejar libre de inmediato. El hombre recibe la instrucción, atiende lo que le están diciendo. El día siguiente se tiene que enfrentar al tribunal, y cuando está delante del tribunal, se cuenta que John Bunyan se paró delante de ellos y les dijo directamente: si ustedes me liberan hoy, mañana mismo estaré predicando otra vez. Como consecuencia de esto, obviamente no lo liberaron, volvió a la prisión. Pero se cuenta en la historia de que el hermano cuando ya está ahí dentro de la prisión, los momentos que tiene libres para salir al patio de la prisión, se para ahí y comienza a predicar, y lo hace de una manera tan fuerte que provoca que toda la gente comience a acercarse cada día, comiencen a venir alrededor de la prisión, a pararse desde afuera de la prisión para escuchar el mensaje que este hombre está predicando. Impresionante lo que este hombre hace. Obviamente las autoridades están en contra de esto, así es que deciden castigarlo más y toman a Bunyan y lo llevan ahora a la parte más profunda de la prisión. Lo llevan al Secat, ¿cómo se llama aquí? Una cosa como esa. Lo llevan allá para que no vuelva a ver la luz del sol nunca más. Y cuando lo tienen puesto en lo más profundo de la prisión, en la mayor soledad y el mayor silencio, Bunyan no tiene más voz, fuerza, ánimo de gritar para predicar, pero escribe uno de los mensajes quizá más importantes. Bueno, tan importante que, de acuerdo a alguna estadística que leí, dice que después de la Biblia, el libro más vendido en la historia cristiana es justamente el libro que Bunyan escribe en esa condición en la cárcel, que se llama El progreso del peregrino. Que seguramente algunos de ustedes han leído o han escuchado de él. Lo escribe en las profundidades de esa prisión, encerrado en esas condiciones, cuando todo el mundo estaba queriéndolo callar con el silencio y con la soledad. El otro hombre del que quisiera mencionarles o recordarles a algunos de ustedes que saben quién es, se llama Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es un reconocido teólogo, de hecho reconocido como uno de los más grandes teólogos de los Estados Unidos. En algún momento de su vida llega a ser un pastor de una enorme iglesia, una iglesia de poco más de 1,000 miembros. Él es pastor ahí, y se dan algunas circunstancias y situaciones injustamente a este hombre lo despiden de la iglesia, y aquellos que lo despiden de la iglesia están tratando de acabar con su ministerio y están tratando de callar su ministerio para siempre. Así es que cuando a este hombre lo separan de su iglesia, él se va por 7 años a trabajar a un lugar, a zonas aisladas, a trabajar ministrándole a indios y a mohicanos.
Y mientras está ahí comenzando a hacer la obra de Dios, todo el mundo esperaba que estuviera lleno de tristeza, que estuviera deprimido y que dejara el ministerio. Pero cuando está sirviendo al Señor en estas regiones apartadas, lejos de lo popular, lejos de lo cómodo, lejos de lo fácil, este hombre anuncia el evangelio allá y escribe algunas tan importantes libros, alguna literatura tan importante que hasta el día de hoy entre los teólogos se consideran como clásicos y lecturas hasta el día de hoy obligatorias en muchos seminarios. En medio de su tiempo más duro, este hombre hace lo que nadie podría haber esperado. Ahora, ¿por qué les estoy contando estas dos historias? Porque estos dos hombres, me parece a mí, y espero que ustedes lo puedan notar también, ilustran alguna verdad, ilustran una enorme verdad que es universal, una verdad de que el Señor puede utilizar circunstancias que a muchos nos provocarían paralizarnos, que a muchos nos llevarían a alejarnos aún del Señor y mucho más del ministerio, pero que Dios es capaz de usar aún las circunstancias más difíciles y más duras para propósitos santos que Él tiene, para propósitos providentes que Él tiene, a fin de que el evangelio pueda avanzar, de que el evangelio pueda ser impulsado. A mí me llama mucho la atención de estos dos hombres, que su respuesta ante circunstancias tan difíciles, ante adversidades tan grandes y tan inesperadas, no es culpar a Dios por lo que está haciendo, no es cuestionar a Dios por lo que está obrando, no es entrar en un lloriqueo de quejas por lo que están viviendo, no es hundirse en descontento o caer en una depresión profunda por las circunstancias que están a su alrededor. No niegan su fe, no cuestionan su fe, no cuestionan el obrar de Dios, no se ponen a dudar de la bondad de Dios por las circunstancias que viven. En cambio, su respuesta es regocijarse. En medio de esas circunstancias, regocijarse y continuar caminando en el propósito de Dios. Y no se regocijan, como ya se los he contado, por ninguna de las circunstancias agradables. No están regocijándose por una vida fácil. No están encontrando gozo en una vida agradable o en tener una buena reputación ante las personas. De ninguna manera. Su gozo, su alegría, más allá de sí mismos, se encuentra en que el evangelio avanza, en que Cristo avanza. Su gozo no está puesto en su circunstancia. Su gozo está puesta en que Cristo está avanzando, en que el nombre de Cristo está siendo anunciado. Estos hombres, Edwards, Bunyan, pudieron soportar oposición tanto de amigos como de enemigos. Pudieron sobrellevar sus vidas aún sobre la insignificancia o sobre la oscuridad de sus vidas. Estos hombres pudieron sufrir dificultades, como dice la escritura, el apóstol Pablo, como buenos soldados de Jesucristo. Y todo esto porque sus vidas no estaban impulsadas por un hambre de prominencia. No estaban impulsados por un reconocimiento, por un nombre grande, por una reputación grande, por una vida completamente cómoda, por una vida llena de bienes y llena de cosas materiales. Su vida estaba impulsada por el avance del evangelio. Ay, hermanos, sus vidas estaban caracterizadas por un espíritu de servicio, dispuesto a dar más de lo que estaban deseando recibir. Sus vidas parecen reflejar algo que muchas veces yo no veo en mi vida. Sus vidas reflejan algo
que no se ve muchas veces en los cristianos en el día de hoy. Sus vidas no reflejan la conducta de todos los cristianos, de todas las iglesias en el día de hoy. ¿Están de acuerdo? Siendo un poco más puntuales, ¿qué tanto nos importa que el evangelio de Cristo avance? ¿Qué tanto a usted le importa que el evangelio avance, aún más que su propio nombre, que su propia vida, que su propia comodidad, que nuestra propia reputación? ¿Importa más que Cristo sea proclamado a nosotros estar cómodos? Cuando sufrimos o cuando padecemos, ¿cómo recibimos el sufrimiento? ¿Cómo enfrentamos la adversidad? ¿Cómo nos enfrentamos ante el dolor? ¿Cómo nos sobreponemos a la prueba y a la impotencia en nuestras vidas? ¿Reconocemos las pruebas con un entendimiento de que hay un Dios soberano que sabe lo que está haciendo y entonces podemos someternos voluntaria y gozosamente a la prueba? O en medio de la escasez, o en medio de la aflicción, o en medio del dolor, o en medio de la enfermedad, o en medio de las acusaciones falsas, o en medio de los maltratos, o en medio de las dificultades, de las circunstancias malas que nos pasan. Lo que hacemos es volvernos en queja, en lamento, en enojo, en rabia, en ira, en no voy más a la iglesia, no quiero más con Dios, no entiendo por qué Dios me hace esto, por qué Dios hace esto con mi familia, por qué Dios nos trata así, ¿acaso me merezco esto? ¿Acaso soy tan malo? Y entramos en todas estas actitudes cuando somos atacados injustamente, señalados. Nos angustiamos más, estamos más interesados por cómo nos vemos nosotros, por cómo quedamos nosotros, que cómo haremos quedar el nombre de Cristo. Me ofendo tanto que me defiendo y estoy a punto de lo que sea con tal de defender mi reputación, sin importar que el nombre de Cristo sea pisoteado. Esa actitud de Edwards, de Bunyan, hermanos queridos, es tan impresionante porque en muchos casos no está reflejando lo que reflejan nuestras vidas, no está empatado con lo que nuestras vidas reflejan. En el libro de Hechos de los Apóstoles, no lo busquen, está ahí en la pantalla. Quiero que vean Hechos capítulo 20, versículo 22. Es el apóstol Pablo en su mensaje de despedida. Él está saliendo de Éfeso para continuar haciendo la obra del evangelio, para llevar a que el evangelio avance. Esta es la meta. Y el apóstol Pablo en su despedida con los ancianos de Éfeso les dice estas palabras, versículo 22. Ahora, he aquí, dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué cosa? Prisiones y tribulaciones. Solo, no es este el sermón, pero solo una pregunta rápida. Si a usted le dicen, si te vas para allá, te van a meter a la cárcel y te van a pasar muchas tribulaciones. Hermano, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Gracias al Señor por la sabiduría que nos ha dado, ¿verdad? No, si me dicen, mira, si vas allá, vas a correr peligro. ¿De verdad? ¿Crees que esté de verdad tan peligroso? Sí, está feo. Pero ¿le ves seguro que eso vaya a estar malo? Yo digo que sí. El Señor ya me dijo que mejor no. Pero miren estas palabras, hermano. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, de acuerdo al apóstol Pablo en estas palabras, ¿qué es más importante?
para él, de acuerdo a este versículo? ¿Evitar el peligro? No. ¿Alejarse de los riesgos? ¿Huir de todo aquello amenazador que pueda poner en peligro o en incomodidad o afectar en alguna manera mi vida? ¿Es lo más importante para el apóstol Pablo buscar su propio bienestar o buscar su propia prosperidad o buscar su propio camino de felicidad? No. Dice, ciertamente ya entendí por medio del Espíritu que me ha anunciado que si voy a Jerusalén voy a enfrentar prisiones y voy a enfrentar diferentes tipos de adversidades, tribulaciones. Pero eso no va a detener que yo vaya donde el Espíritu me está guiando, aunque eso implique para mí dificultades. Porque al fin y al cabo lo que más importa no es mi vida o cómo la estoy viviendo, no de acuerdo a mí mismo. Lo que más importa no es la búsqueda de la felicidad. ¿Entienden este sentido del mundo diciéndonos, busca tu felicidad, busca aquello que te llene y vivimos para nuestra felicidad? Pero ¿a qué precio si terminamos perdiendo y malgastando toda nuestra vida? Vivimos felices, pero ¿a qué le llamamos vivir felices? Vivimos satisfechos o vivimos buscando la satisfacción, pero ¿a qué le llamamos vivir satisfechos? El apóstol Pablo dice, quiero gastar mi vida para el evangelio de Cristo. Y vuelvo y pregunto, ¿refleja eso el sentir, el anhelo de nuestras vidas? Yo necesito este sermón, hermano. En nuestro texto de hoy, el capítulo 1 de Filipenses, versículos 12 al 18, nos encontramos con que Jonathan Edwards, John Bunyan, no son los primeros que reflejan una vida impulsada por el evangelio. El apóstol Pablo lo hizo. Y si vamos a la más grande muestra de una vida que no es para sí mismo, sino que para otros, ¿quién ustedes creen que será el mejor ejemplo de esto? ¿Quién creen ustedes será el mejor ejemplo de no vivir para sí mismo, sino vivir para darse por otros? ¿Quién fue el que dijo, yo no he venido aquí para ser servido, sino que he venido para servir y para dar mi vida por los demás? Es nuestro Señor Jesucristo. Y estos versículos que leemos esta mañana nos recuerdan o nos llevan a ver esta realidad. Nos llevan a ver el testimonio de estos hombres de Dios, nos llevan a reconocer otra enorme verdad, y es que si eres cristiano, no te perteneces. Si tú eres un cristiano, no te perteneces. Cristo ya te ha comprado. Él ha pagado por nosotros con su propia muerte. Esto significa que nuestra vida no es nuestra, somos de Él. Y esto significa o debería significar que no debemos vivir para nosotros mismos y nuestros propósitos, sino vivir para Él y para sus propósitos. Mientras pienso en estas historias, me doy cuenta que necesitamos ser recordados de estas verdades. ¿Qué es lo que vamos a aprender esta mañana, hermanos? ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? En nuestro texto del día de hoy, el Señor nos llama a vivir una vida impulsada por el avance del evangelio, por sobre nuestros anhelos terrenales, de manera que nuestra vida sea bien aprovechada. Lo que hoy aprenderemos es que el Señor nos llama a vivir una vida impulsada por el avance del evangelio, por sobre nuestros anhelos terrenales, a fin de que nuestra vida sea bien aprovechada. Por favor, acompáñenme y leamos la palabra del Señor. Capítulo 1 y versículo 12 en Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio,
de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando solamente añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Esta palabra del Señor. ¿Me acompañan y oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es clara, tu palabra es entendible, es directa a nuestras vidas. Gracias porque tu palabra, Señor, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir nuestras vidas. Y esta mañana, Señor, te ruego que los próximos minutos que estaremos aquí reunidos, nosotros podamos recibir esta verdad de tu palabra y que nos transforme y que nos renueve y que cambie nuestra manera de pensar y que nos moldee, Señor, para hacernos más como tú. Que podamos, Señor, ser imitadores tuyos como lo testifica el apóstol Pablo acá que lo fue, como lo testifican esos testimonios en la vida de estos hermanos que hemos hablado temprano. Permite, Señor, que nuestras vidas puedan ser motivadas, Señor, por el avance del evangelio, por encima de todas nuestras ambiciones terrenales o deseos terrenales, por encima de nuestros gustos personales. Queremos, Señor, aprender a desarrollar una mente que piense primero en el evangelio, primero en ti, Señor, antes que en todas las comodidades o circunstancias para nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos esta mañana a poder ser receptivos a tu palabra y enséñanos hoy. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, quisiera que en estos versículos que esta mañana hemos leído, podamos nosotros observar dos escenarios complicados, me parece, complicados para el apóstol Pablo, pero complicados para cualquiera de nosotros. Dos escenarios que no solo el apóstol Pablo vive, sino dos escenarios a los que usted y yo nos enfrentamos constantemente. Dos escenarios que nunca son cómodos y casi nunca podrán encontrar concordancia entre nuestros anhelos terrenales y los propósitos de Dios, que muchas veces irán por dos caminos. El propósito de Dios en estos escenarios será llevarnos por un lado, pero nuestros anhelos y nuestros deseos nos llevarían por otro lado. Dos escenarios que encontramos en este pasaje, hermanos, que nos recordarán la necesidad de ser fieles a los propósitos de Dios, a los propósitos soberanos de Dios, por encima de nuestras ambiciones terrenales. Dos escenarios que se nos presentan, podemos observar en estos versículos, que van a dejar en evidencia si nuestras vidas están caminando impulsadas por el avance del evangelio o si nuestras vidas están simplemente encaminadas a impulsarse por nuestras propias ambiciones terrenales. Estos dos escenarios ante los que debemos mantenernos fieles al avance del evangelio es, número uno, del versículo 12 al versículo 14, veremos que debemos permanecer fieles cuando nos suceden cosas malas. Debemos permanecer fieles cuando nos suceden cosas malas, confiando en la providencia del Señor.
entre el versículo 12 y el versículo 14. Y luego, del versículo 15 al 18, veremos que debemos permanecer fieles cuando se digan cosas malas de nosotros, confiando en la sabiduría del Señor. Estos dos escenarios están delante del apóstol Pablo acá y ustedes verán cómo también esto afecta nuestras vidas y cómo muchas veces necesitamos ser, yo se los dije, yo necesito oír este mensaje otra vez, porque ya lo escuché una vez. Los versículos que hemos leído, hermano, ustedes conocen muy bien el contexto de Filipenses, porque hemos estudiado ya bastante tiempo Filipenses, toda la carta anteriormente y algunas semanas estas también he estado ahí en Filipenses en algunas ocasiones. Y entonces conocemos el contexto, así es que no les es sorpresa lo que está ahí. Nosotros sabemos en qué circunstancias está el apóstol Pablo cuando está escribiendo esto. Pero si usted nunca antes hubiese leído la carta entera a los filipenses y si no conociera nada del contexto de los filipenses y lee el capítulo 1 del versículo 12 al 18, a mí no me parece que eso refleje las palabras de un hombre fracasado. Cuando leo Filipenses 1 del 12 al 18 y casi toda la carta a los filipenses, pareciera que está escribiendo un hombre completamente realizado. Parece que son palabras escritas por un hombre pleno, un hombre lleno de gozo, un hombre realizado en todas las áreas de su vida. Cuando leemos sus palabras, no parecen la de un hombre resentido, dolido, fracasado, un hombre con resentimiento contra la sociedad, este desgraciado imperio romano, estos gobernantes corruptos, esta gente traidora, estos cristianos hipócritas. No suena eso. Y claro, si le metemos más cabeza y escarbamos en Filipenses y nos ponemos a ver el contexto y los chambres alrededor, hermano, eran tiempos duros. La iglesia había sido cruel con el apóstol Pablo. No están con él, las cosas no han ido bien, pero estas no son sus palabras. No son palabras de un hombre amargado. No son palabras de un hombre que constantemente se siente que es injustamente tratado. Que voy para tal iglesia, voy para Éfeso, injustamente tratado. Así es que los dejé y me fui para Macedonia. Y a Macedonia también me trataron mal. Y entonces ahora voy corriendo y llego, voy para Jerusalén. ¿Y qué me esperan, hermanos? Prisiones, dolor. Esas no son sus palabras. Ese hombre habla lleno de gozo, pleno gozo. Habla como un triunfante, habla como un exitoso. Habla como que todo me está saliendo perfectamente bien. Perdón, pero ¿dónde está? No, ahorita en la prisión. ¿De vacaciones en la prisión o qué? No, aquí, encarcelado, en circunstancias incómodas. Ese hombre en todas sus palabras. Y miren que el Señor fue tan misericordioso con nosotros, que nos dejó palabras del apóstol Pablo, escritas desde una prisión en Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón, Timoteo, escritas desde una prisión. Y probablemente si no se los decimos cuando estamos predicando, no nos daríamos cuenta. Si no les advertimos antes de esto, no nos daríamos cuenta. Él habla ahí en el versículo 12, miren, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, hermano, las cosas que me han sucedido es una manera bien breve de resumir. Y otra vez, de no presentar de forma negativa todo lo que le ha sucedido. Porque cuando dice las cosas que me han sucedido, bueno, sabemos que él está para este momento en Roma. Él fue capturado en Jerusalén y de Jerusalén se lo trajeron a Roma. Cuando habla de las cosas que me han sucedido, es que ha sido trasladado a Roma porque ahí va a ser juzgado y ese juicio que iba a enfrentar no era para ver si era inocente o culpable, solo iba a dar como resultado si lo dejaban en la cárcel o si lo mataban.
O sea, está en la prisión para recibir una muy probable condena de muerte. Las cosas que me han sucedido, resume que él lleva 2 años estando en esa prisión. Las cosas que me han sucedido, está hablando de que este hombre, por esos 2 años, fue cesado del ministerio, tal y como había sido llevado anteriormente. Un hombre acostumbrado a andar libre, a movilizarse, a viajar de un lugar a otro, a pararse en las ciudades, a predicar el evangelio, a rodearse de gente, a caminar con hombres a su lado, a formar a hombres a su lado. Un hombre que ha estado caminando, honrando al Señor, preparando a siervos, tomando a muchachos tan jóvenes como Timoteo y guiándolos para el evangelio. Y todo eso de una sola, de un día a otro, ¡pum!, se para. Y he pensado muchas veces, no solo en este mensaje, muchas veces leyendo estas cartas del apóstol Pablo, ¿cómo habrá sido estar en prisión? Él estaba desde la prisión diciéndole, Señor, sácame de aquí ya, quiero volver a hacer el ministerio, quiero volver a hacer tu obra, quiero volver a pastorear hijos tuyos, quiero volver a guiar iglesias, quiero fundar más iglesias, sácame de aquí. O simplemente estaba ahí sujeto a la soberana, perfecta, poderosa voluntad de Dios en ese lugar, plantado, diciendo, si aquí quieres que esté, aquí estaré para cumplir tu obra. Cada sermón que el apóstol Pablo predicó en Roma, todos los sermones que él predicó en Roma, los predicó encadenado y encarcelado, todos. No estuvo parado en un estril, no tuvo nada alrededor. Estaba totalmente aprisionado. Y sin embargo, su mensaje fue tan fiel. Su predicación fue tan fiel a la palabra. Su corazón estuvo tan apegado a la soberanía de Dios. Su voluntad estaba tan sometida al propósito soberano de Dios, que los mensajes predicados en Roma podríamos entender por sus efectos que fueron los mensajes más poderosos que de ese hombre hayan salido. El alcance más grande de los mensajes de ese hombre fueron exactamente cuando estaba en la prisión, lo cual ya debería de irnos dando un adelanto a todos nosotros del sermón de hoy, de que lo que vamos a entender es que Dios es soberano y Él siempre sabe lo que está haciendo, que Él nunca está equivocado en los caminos que lleva, en las condiciones que nos coloca, en los propósitos que tiene con la vida de cada uno de nosotros. Él nunca está equivocado en esto. El apóstol Pablo le escribe esta carta a los filipenses porque esta iglesia está preocupada por él. Son amigos personales, son gente que amó al apóstol cuando estuvo con ellos. Han pasado 10 años desde que él llegó, cuando está escribiendo esas palabras. Han pasado 10 años desde que él estuvo en Filipos y comenzó la iglesia. Y han pasado 4 años desde la última vez que la iglesia en Filipos lo vio a él. A raíz de él se fue para seguir anunciando el evangelio, pero ahora han salido un montón de rumores y los hermanos de Filipos están preocupados preguntándole, ¿qué ha pasado contigo? ¿Dónde estás? Hemos oído que estás en la cárcel, hemos oído que te han capturado, hemos oído que has pasado por problemas. Cuéntanos dónde estás para poder apoyarte, para poder ayudarte. Pues la carta a los filipenses es eso, una carta. Un email, porque los muchachos no entienden lo que es una carta. Lo entienden ustedes los adultos, pero nosotros la generación ya, ¿qué somos ahora nosotros? No sé ya qué somos, ¿verdad? Pero los que somos del 2000 para acá, no entendemos estas cosas. Un email, un WhatsApp largo, digamos. Él les escribe estas palabras para darles un reporte de cómo está. Lo que leemos del versículo 12 al 18 es dentro de la carta la parte del reporte de él. Hermanos, tranquilos, les escribo para decirles que estoy bien. Las cosas que me han sucedido, eso es solo un paréntesis. Esas cositas, 3 cositas que me han pasado por ahí. Pero implícitamente les está diciendo, lo que me ha sucedido a mí
No importa. Lo que importa es que ha progresado el evangelio. Ese corazón de este hombre, hermano. Él les está diciendo que está vivo, que está ahí en prisión, está en un arresto, que su futuro todavía es incierto. Es en resumen lo que está diciendo durante el resto de la carta. Pero que él está gozoso. De hecho, así termina el versículo 18 que leímos hace un momento. Y en esto que estoy pasando, me gozo. Yo cuando trato de imaginar cómo fue el momento de escribir eso, él terminó diciendo, y en esto que estoy pasando, me gozo, punto. Y estaba a punto ya de cerrar, de doblar el papel y ya acabé la carta. Cuando ya se iba, dijo, no, le voy a poner algo más. Y lo abrió. Y dijo, punto suspensivo, me gozo y me continuaré gozando. Porque no sé qué es lo que va a venir adelante. Pero una cosa sé, yo voy a seguirme gozando en lo que sea que venga. Porque el gozo de él no depende de cómo esté, de dónde esté, de con quién esté. El gozo en él depende de que el Dios soberano que está en control de todas las cosas está haciendo que el evangelio avance. Y si es a costa de nuestra propia vida, gloria a Dios que podemos ser instrumentos de él. Y si es a costa de que a mí me duela, gloria a Dios que pueda ser una herramienta útil para él. Y si es a costo de mi sufrimiento, y si es a costo de mis prisiones, dice Pablo, qué bueno porque así sea, que el evangelio avance. Que el evangelio avance. Hermanos, necesitamos escuchar estas palabras del apóstol Pablo, porque necesitamos ser recordados todos nosotros que nuestras vidas sean fortalecidas, sean impulsadas, porque el evangelio de Cristo avance más que nuestras propias condiciones. Que ante lo difícil no nos paralicemos, que ante las pruebas no nos paralicemos, sino que aprendamos a encontrar gozo en los propósitos de Dios. En el versículo 27 del mismo capítulo 1, ya que lo tienen ahí, quiero que lo puedan ver conmigo. En este versículo, el apóstol Pablo les expresa a los filipenses cuál es el motivo total, el centro de la carta. Está ahí en el versículo 27. Este es el gran anhelo del apóstol al escribirles a ellos en esta ocasión. Les dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Este es el gran anhelo del apóstol Pablo al escribirle a los filipenses y dejar esta carta ahí, y del Espíritu Santo para todos nosotros también. Que vivamos una vida digna del evangelio. ¿Y qué es una vida digna del evangelio? Que no se paraliza en medio de la dificultad. Que al igual que el apóstol Pablo, al contrario de ser paralizado, de ser frenado, de ser decepcionado por las circunstancias, lo que hace es encontrar mayor ánimo, mayor aliento, aún en las circunstancias. Hermanos, díganme esto. ¿Es impresionante o no escuchar ese testimonio del apóstol Pablo? ¿Lo es o no lo es? Lo es, ¿verdad? Es impresionante. Pero ¿saben qué? No debería ser impresionante. Es impresionante porque no es como nosotros vivimos. ¿No se recuerdan ustedes que antes aparecía en el periódico una cosa que decía, aunque usted no lo crea? Creo que aparecía en la sección de donde estaban las caricaturas, los cómics y todo eso, abajito, un cuadrito, decía, y me encantaba leer, siempre habían cosas interesantes, aunque usted no lo crea. Esta habría sido una, aunque usted no lo crea, un hombre se goza en medio de las circunstancias más difíciles. Y es, aunque usted no lo crea, porque yo no lo vivo así. Es impresionante esta historia
Porque vivimos en días en que se vive y se piensa diferente. Vivimos en días en que tristemente se nos ha enseñado un evangelio diferente. Vivimos en días en que el evangelio no se nos es enseñado de acuerdo a lo que la escritura muestra, porque esto es lo que muestra acá. Vivimos en días en que no solo se peca porque hacemos mal. Un pecado moderno, además obviamente de hacer mal y de quebrantar la ley de Dios, pero un pecado moderno es construir nuestras vidas y nuestro significado sobre cosas y no necesariamente cosas malas. Un pecado moderno es que construimos nuestras vidas y construimos nuestro gozo sobre nuestro ministerio a veces, sobre nuestra familia. Construimos nuestra vida y nuestro significado sobre tener una familia linda. Y cuando las cosas se ponen temblorosas y viene un terremoto en la familia, lo primero que estamos pensando es, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué me puse mal? ¿Por qué me quebrantó esto a mí? ¿Por qué las cosas no están yendo bien para mí? ¿Por qué no estoy teniendo dinero? ¿Por qué estoy acabado? ¿Por qué esto es malo para mí? Porque creemos que la base de nuestra vida es lo cómodo, es lo placentero, de acuerdo a nuestro entendimiento. Pensamos, medimos la bondad de Dios por cómo estamos viviendo según nuestros criterios. Y cuando vienen temporadas no gratas, cuando la economía no es buena, cuando en la iglesia sentimos que alguien nos vio feo, ya no, güey, ya feo lo ven. Creemos que nuestra vida se trata de la comodidad. Se ve un poco mal el día ahora. Quizás no es buen día para ir a la iglesia. Hermanos, un pecado moderno es creer que nuestras vidas se tratan de establecer nuestra seguridad o nuestro significado en cosas y no en Cristo. Es cambiar a Cristo como la fuente, la única fuente. Es quitar a Cristo del lugar de preeminencia en nuestras vidas y colocar ahí nuestras vidas basadas en todo debe estar bien, todo debe ser tranquilo. Si nuestros planes no se cumplen, si nuestra vida no va como la soñé, si nuestro plan de vida no está avanzando como quisiera. Por eso, hermano, es tan valioso recordar esta mañana cómo el Señor nos llama a ser fieles a los propósitos soberanos que Él tiene por encima de nuestras ambiciones terrenales. Vivimos para Él, no para nosotros. El primer escenario del cual quiero hablarles hoy, no se preocupen que solo vamos a ver uno. El otro domingo vamos a ver el otro. Vengo emocionado, hermanos. La semana pasada me tocó ir a predicar este mensaje y allá me tomó 1:50 predicarlo. Podemos seguir. Pero ya ven, ya se van quejando. ¿Se dan cuenta? En vez de, están oyendo el sermón y ya, ni loco me quedo ahí. ¿Qué? Dios mío, ¿cómo? El primer escenario que este pasaje nos muestra, ante el cual debemos mantenernos fieles al propósito de Dios más que a nuestra comodidad, debemos permanecer fieles cuando nos suceden cosas malas, confiando en la providencia del Señor. Y una vez más, miren el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Estas cosas que me han sucedido. Y quiero agudizar, cuando estoy hablando de cosas malas, lo quiero decir así, como me han enseñado mis hijas, se habla con comillas ahora, ¿verdad? Entre comillas. Bueno, cosas malas, ¿verdad? Cuando hablo de cosas malas, no me refiero a que Dios haga cosas malas, porque Dios nunca hace cosas malas. Él es bueno, es perfecto, a Dios nunca se le olvida
bajarnos el fuego. A Dios nunca se le olvida que nos tiene en algún proceso de algo. Dios nunca tiene un olvido, un descuidito. Ay, se me olvidó y lo dejé ahí, se me murió el hermanito. Dios nunca tiene descuidos, todo Él es perfecto y nunca hace nada malo porque Él en esencia es bueno. Él no puede obrar mal, Él no tiene maldad, Él no tiene nada en contra de sus criaturas. Él es bueno, perfectamente bueno. Cuando me refiero aquí que debemos permanecer fieles cuando nos suceden cosas malas, me refiero con cosas malas a lo que nosotros llamamos malo. Y quizá agudizando, entrando un poco más profundo, quiero hablar acá de algunas de estas cosas malas o de aquello que llamamos malo. Me parece que en el versículo 12 y el versículo 13 podemos encontrar ahí de manera un poco escondido, pero podemos encontrar ahí estas cosas malas, entendiéndolo como planes frustrados. Miren, cuando el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras, él ha realizado 3 viajes ya misioneros. Él ha ido por diferentes rutas, tomaba un barco y salían a ir anunciando el evangelio. Ha hecho 3 viajes misioneros ya. Y el objetivo que tenían estos viajes misioneros no era ir a pasear, no era ir de paseo, ir a conocer algún lugar, otra ciudad bonita y esto. El propósito que había en estos viajes misioneros era difundir el evangelio. Y parece que era un plan muy bien pensado, muy estratégicamente pensado, llegando a ciudades en las cuales él sabía que el evangelio iba a poder expandirse más y entonces a esos lugares precisamente iba. Llegaba a los lugares más importantes. Pero en todos esos viajes, él nunca ocultó, él nunca se guardó para sí mismo un anhelo que tenía. Él nunca se guardó porque lo expresó en diferentes ocasiones. El anhelo que tenía de llegar en alguna ocasión a Roma, porque Roma era Roma. Roma era el centro de poder. No solo era la gran Roma con el palacio enorme del emperador, el Coliseo romano, el foro, el circo máximo. No solo era esto Roma. Roma era el centro del poder del imperio romano. Roma era donde las decisiones se tomaban. Llegar a Roma era dar pasos enormemente significativos para el avance del evangelio. Así que él nunca ocultó su anhelo de ir a Roma. Lo expresó. Una de las ocasiones en que lo expresó, si pueden ir en sus Biblias, no pierdan Filipenses, pero si retrasan un poquito y vemos en Romanos capítulo 1, miren lo que él escribe acá, Romanos capítulo 1. Esta carta fue escrita unos años antes, solo unos pocos años antes de que él escriba a los filipenses. Pero miren estas palabras, capítulo 1 y versículo 10. Les dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ese al fin es como, qué ganas tengo de ir. Un día, no saben cuánto he deseado poder hacer esto, pero un día, en la voluntad de Dios, el Señor me permitirá ir a ustedes. Porque miren el versículo 11, porque deseo veros, quiero verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que puedan ser confirmados. Salten al versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir, pero hasta ahora he sido estorbado. Pero me he propuesto ir a ustedes para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. ¿No les suena eso como verdaderamente un gran anhelo? ¿Qué ganas tengo? ¿Cómo ruego? He intentado, cuando planeaba sus viajes, seguramente al más de alguna ocasión, dijo, nos vamos a ir a pasar por Roma. Y de pronto, no hay camino para Roma. No se puede pasar a Roma. Y el Señor lo estorbaba, y el Señor lo estorbaba. Bueno,
A su debido tiempo, Dios cumplió el deseo del apóstol Pablo de viajar a Roma. Tuvo sus buenas ventajas. No tuvo que pagar para ir allá. Lo llevaron preso. A su debido tiempo, el Señor le llevó a Roma. Y cumplió el Señor también el deseo. Pero es que el Señor, es una manera esto de decirlo. Quiero explicarlo. Porque el Señor no está para complacer nuestros deseos. Dios no es que existe para complacer los deseos que nosotros tenemos. Este mensajito que se anuncia muchas veces en las iglesias, dígale sus deseos a Dios, exprésele al Señor, escríbale en un papelito sus deseos y póngalo en un globo para que lleguen hasta el cielo al Señor y Él se los cumpla. No, hermano. De hecho, pedirle al Señor que complazca nuestros deseos es un poco ilógico. No tiene más sentido que nosotros vivamos para cumplir los deseos de Dios, para cumplir los propósitos de Dios. Dios llevó al apóstol Pablo, finalmente le llevó a Roma. Y el deseo del apóstol Pablo sí era ir allá para proclamar el evangelio. Y Dios permitió que llegara a Roma y que predicara el evangelio. No en los escenarios que el apóstol Pablo deseaba, no en la manera que él lo había pensado. Yo imagino que el apóstol Pablo en alguna ocasión podría haber pensado, wow, estar en Roma, pararme afuera del Coliseo, pararme en las esquinas de Roma y predicarle ahí a todos esos para que se conviertan al Señor. No sé cuántas cosas se le habrán pasado por la mente. Se me ocurre eso porque seguramente al pastor le pasará, pero yo ayer en la noche que vine ayer en la tarde, pero en la noche estaba cansado, me acosté y me desperté ahora en la mañana pensando en el sermón y solo me desperté y tenía una idea y agarro la computadora y comienzo a escribir otra vez y estoy pensando en esto, quiero decirlo de esta manera y quiero hablarlo de esta manera. Yo imagino al apóstol Pablo pensando, quiero ir y voy a predicar aquí, voy a hacer esto y le voy a decir de esta manera. No fue como él quiso. Sus planes no salieron como esperaba. No fue a Roma como un evangelista libre. Fue a Roma como un prisionero, encarcelado, arrestado en Jerusalén, enviado a Roma. Y si nunca han leído toda la historia de esto, vean el libro de Hechos y se van a dar cuenta de lo trasladaron simplemente de Jerusalén a Roma. Ese camino fue horrible, hermano. En el camino de Jerusalén a Roma, en el barco que van, tienen un accidente y el barco se quiebra y el barco se arruina. Y han tenido que llegar por milagro del Señor hasta una isla y en esa isla permanecen 4 meses como náufragos, esperando que vengan a salvarlos de ahí. A todo esto él encadenado. Digo, ya solo andar en un barco para algunos es un terror. Que el barco se rompa y que tenga que usted seguir avanzando hasta la orilla y encadenado. Y luego pasar como náufragos allá sin manera de 3 meses pasan en la isla de Malta esperando salvarse. Y cuando llegan por fin a rescatarlos, digo, era el momento de pensar, cualquier cristiano positivo de estos que todo el tiempo están declarando cosas, declaro que voy a quedar libre aquí en la isla. Y no, llegaron a traerlo y se lo llevaron para Roma y llegó a Roma a echarse 2 años en prisión. Miren, sinceramente, ¿cómo ustedes catalogan esas circunstancias? ¿Buenas o malas? O sea, si a usted le estuvieran pasando, no, como piensan en Pablo, buenas, gloria al Señor. No, si usted fuera él, ¿verdad? Malo, es malo eso. Eso no le llamo bueno. Él llegó ahí y predicó el evangelio. Sus planes se frustraron por completo. El mensajero del Señor estaba preso. El mensajero del Señor estaba en prisión. El mensajero del Señor estaba sufriendo. El mensajero del Señor estaba incómodo. El mensajero del Señor estaba en circunstancias no deseadas. Pero el mensaje del Señor nunca está preso.
El mensaje del Señor siempre está cumpliendo el propósito de Dios. Sin importar que el mensajero esté preso, el mensaje sigue libre. Sin importar que el mensajero esté doliente, llorando, adolorido, frustrado, sin importar que el mensajero haya tenido que chocar contra la realidad y ver que no van a ser las cosas como él las esperaba, el mensaje sigue completamente libre y cumpliendo el propósito que Dios se había trazado. De hecho, el evangelio a menudo florece más en circunstancias difíciles que en las más cómodas. Es más notorio, es más bomboso, pomposo. Oh, el español me cuesta a veces. El evangelio es más pomposo en medio de circunstancias difíciles que en la comodidad. El mensajero puede estar arrestado, pero el evangelio avanza. El mensajero puede ser detenido, pero el evangelio se levanta y surge. El evangelio puede ser perseguido. El evangelista, el mensajero, el siervo puede hacerlo, pero el evangelio no lo va a hacer. Los planes se pueden frustrar para el hombre o la mujer que conoce a Cristo, pero el evangelio no debería de detenerse. Hermano, ¿cómo respondemos nosotros cuando nuestros planes son frustrados? Cuando ya teníamos planeado, es que así lo voy a hacer. Vamos a salir tal día, tal hora. Y cuando, que se tarde 10 minutos más, mi esposa. Es que yo dije que íbamos a salir a tal hora. ¿Cómo respondemos cuando nuestros planes se frustran? Cuando estamos dando por sentado, ya esto es lo que voy a hacer, así es como va a salir. Y si no sale de esa manera, que le cuente mi esposa, mis papás, mis amigos, cuando mis planes se frustran. Qué vergüenza, hermano. Leer esto ahora, qué vergüenza. Cuánta molestia, cuánto enojo nos atrapa. Cuánta decepción, cuánta frustración. ¿No es cierto que eso pasa con nosotros? Cuando las cosas malas suceden, debemos ser fieles al propósito de Dios. Estas cosas malas a veces no solo tiene que ver con planes frustrados, tiene que ver con incomodidades. Fíjense esto y quisiera que lo observemos un poco. Versículo 13. De manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Cuando el apóstol habla acá de mis prisiones, o él podría haber obviado esto y no escribirlo. ¿Para qué decirle a los hermanos, miren aquí mis prisiones? Él podría haberlo obviado, pero no se trata de negar la realidad. No se trata de negar lo que estamos viviendo. No se trata de vivir escondiendo las circunstancias que vivo como si se tratara de algo vergonzoso. Esto es lo que Dios ahora está haciendo en mi vida. Así Dios quiere que esté ahora. Así es que es cierto, estoy pasando prisiones. Y otra vez, cuando dice prisiones, solamente está resumiendo algo que no era tan fácil como decir mis prisiones. Cuando está hablando de sus prisiones, aquí se refiere a sus cadenas, literalmente a sus cadenas. Y cuando habla de cadenas, habla de estar encadenados por 2 años completamente. Cadenas con una distancia de 45 centímetros de largo nada más. O sea, no hay nada de distancia en esas cadenas. Y todavía más complicado, porque las cadenas no las tiene él puesta de una mano a otra. Las cadenas las tiene él puesta de una mano suya a una mano de un guardia. 24 horas al día. Lo consideraban el extremo de peligro. O sea, Pablo era ahí Bin Laden más Hussein más de todas las maras del Salvador, más era el capo de todos los capos, era lo peor de lo peor. Ni tan siquiera lo tenían cuidando con soldados comunes, lo tenía la mera guardia del pretorio, o sea, la seguridad presidencial del momento. A él lo cuidaba la misma guardia que cuidaba la casa del César. Es impresionante. Es impresionante lo que Dios estaba haciendo.
Porque todas esas cosas que le estoy hablando solo añadían más problemas para Pablo. Pero un glorioso propósito de Dios. Eran más carga para Pablo. No está encadenado con un soldado que después de media hora ya iba a estar aguado y le iba a decir, hey, don Pablo, no me vaya a zafar de aquí, oye. Desencadenémonos un rato para estar tranquilos que estoy cansado. No, eran guardias entrenados. Esta guardia que le cuidaba a él era como los marines de Estados Unidos. Que todo el mundo habla de estos soldados entrenados. ¿Cómo se llama aquí? ¿Algún grupo así élite de soldados? ¿Ah? Pero ese es policía. Presidencial, es cierto. Ajá. Era un grupo élite, gente entrenada. Y están pegados a él 24 horas al día, haciendo solo turnos de 6 horas. Después de 6 horas se desencadenaba uno para pegar al otro guardia. Ni un solo momento este hombre estaba solo. Circunstancias más duras para el mensajero. Propósitos más gloriosos y eternos para el evangelio. Esas cosas malas eran incómodas. Pero las palabras del apóstol acá es de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Quizás lo más lindo de notar en este versículo, hermanos, es que el apóstol Pablo no se ve a sí mismo como un prisionero. A pesar de esto, él no se ve a sí mismo como un prisionero de Roma. Él entiende que está ahí como prisionero de Cristo. Y no sé si voy a poder expresar todo lo que mi cabeza y mi corazón sienten al respecto de esto. Pero quiero decirles, hay un mundo de diferencia entre verse a sí mismo como prisionero de Roma o verse a sí mismo como prisionero de Cristo. Hay un mundo completo de diferencia, porque él está diciendo acá, yo estoy en esta condición de encarcelamiento como un nombramiento directo de Cristo. Lo que él está diciendo acá es, yo estoy en las circunstancias que estoy por la voluntad soberana de Cristo y no del César. Yo no estoy aquí porque Roma me mandó a traer a Jerusalén para venir a arrastrarme y aplastarme aquí en Roma. Yo no estoy aquí siguiendo las ordenanzas de ningún César y de ningún romano. Yo estoy siguiendo solamente la soberana, perfecta y total voluntad de Cristo. Eso hace un mundo de diferencia en cómo vivimos las diferentes circunstancias que nos toca vivir. No es lo mismo pensar, la trae contra mí, el jefe viene contra mí, es que mi mujer, es que mi marido, es que el pastor, es que los hermanos, es que el gobierno. No. Es totalmente diferente dejar de ver a todo mundo como el que ocasiona o provoca las cosas y entender que hay un Dios soberano que me pone a mí en el lugar y en la condición que Él quiere para los propósitos que Él se ha trazado. Hay un mundo de diferencia en eso. Esto que estoy viviendo ahora, eso que usted está viviendo ahora, es donde Cristo le ha puesto. Y Cristo hoy le llama a seguir siendo fiel a Él. Porque aunque usted no lo crea, Él tiene propósitos con eso. Él le tiene en el lugar que Él decidió ponerlo ahora. No es cómodo, no es agradable. No lo era. Era muy incómodo, era muy desagradable, era muy doloroso. Pero Él sabe que está ahí porque ha sido guiado por Cristo a esa condición. Cristo tiene un propósito con esto. El Señor tiene un propósito y razones para que Él esté ahí. Por lo tanto, este hombre y los creyentes en general no debemos caer en una crisis emocional. No debemos de vivir en una continua queja, en una continua colapso, todo el tiempo a punto de estallar y a punto de reventar. Y es que nos pasa esto porque todo el tiempo estamos pensando, qué horrible lo que vivo. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no actué? ¿Por qué no decidí? Si es que si hubiera tomado esta decisión, es que ¿por qué no actué? Es que ¿por qué no hice? Y estamos todo el tiempo recriminándonos
Parece que no estamos viendo completamente el panorama. Dios nos tiene donde estamos. Cuando entendemos eso, no vivimos cuestionando nuestra fe, no vivimos resentidos y enojados contra los que están alrededor de nosotros. Hermanos, lo leí y lo leí y lo leí, Filipenses, y no encuentro un punto donde el apóstol Pablo comience a hablar en mal de los guardias que lo están molestando. Y no encuentro al apóstol Pablo aquí haciendo un paréntesis, pegando una gran insultada y deseándole todas las desgracias del mundo a César por tenerlo en esa condición. La otra semana veremos cómo él se refiere a los que están haciéndole daño a él. Y acerca de ellos dice, ¿y saben qué? Yo me gozo en ellos. El creyente vive gozoso, el creyente vive completamente en toda circunstancia de su vida en una condición de pleno, de plenitud, de satisfecho, de victorioso, porque simplemente sabemos que vivimos exactamente transitando esta vida en el camino que el Señor nos ha dejado. No vivimos dudando del amor del Señor, no vivimos dudando de que ya no somos sus hijos, no vivimos dudando de que si nos escucha o no nos escucha, no vivimos pensando que Él la trae contra nosotros, no vivimos considerando de que Él se ha propuesto dañarnos, solo creemos cada día que Él tiene propósitos mayores en todo lo que hace. Hermano, esas cadenas, esas prisiones, le dieron al apóstol Pablo lo que él quería, pero de una manera diferente. Esas cadenas le permitieron al apóstol Pablo estar en contacto con perdidos, con incrédulos, testificar el evangelio a personas que él jamás se hubiera imaginado que llegaría. 24 horas al día con estos guardias, turnándose ellos cada 6 horas, permitía que estuviera testificándoles por lo menos a 4 guardias cada día. Imagínense la vida de esos soldados, a la par de un hombre encadenado, ciertamente encadenado, pero que oraba sin cesar, pero que en todo tiempo estaba hablando de Cristo y testificándole de Cristo a quienes llegaban a visitarlo, porque podían llegar algunas personas cerca de él. Y les estaba hablando de Cristo y estaba escribiendo o estaba dictando las cartas. Siempre estaba hablando de la condición espiritual que otros vivían. Estaba todo el tiempo pensando en las iglesias, orando en las iglesias, testificando de lo que había vivido en las iglesias. Y el guardia ahí, con la cara que tiene que tener, ¿verdad? Firme, pero oyéndolo todo el día. Yo no puedo evitar pensar que poco a poco a esos guardias se les iba aflojando la cara. Y mientras lo oían, estaban, y de ahí empezaban. Hasta que más de alguno caía y le decía, ¿cómo usted, hablando como habla, siendo como es, está en esta prisión? ¿Por qué estás preso, delincuente? Y cuando le preguntaban eso, yo estoy aquí por Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Se imaginan el apóstol Pablo explicando quién era Cristo? Sí, que lo estuvieran viendo mal porque ya llevaba como 40 minutos hablando. Oh, perdón, saqué algo, no. Hermanos, el versículo 12, 13, 14. El Señor de manera tan hermosa nos deja ver el resultado de esta obra. El resultado de esas cosas malas. Miren lo que sucedió en el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Lo que dice es que esto se ha corrido la bola acá. De mi encarcelamiento, todo mundo sabe ahora aquí. Porque esos guardias, la rotación de esos guardias provocó que el anuncio de Pablo ahí se corriera por toda la casa del César
y luego de la casa de César saliera de los entornos del palacio y llegara a diferentes lugares de Roma. Hermanos, imagínense que tanto avanzado el anuncio de que Pablo está en prisión y cómo está pasando en prisión, que Filipos está casi a 1000 kilómetros de distancia de Roma y los filipenses ya saben que Pablo está en la cárcel. Por eso le mandaron a preguntar cómo estaba, porque ellos ya se enteraron allá de las prisiones del apóstol Pablo en Roma. Se extendió tanto este mensaje que ha llegado a diferentes lugares. Se cuenta que esta guardia especial que se tenía para la casa de César estaba compuesta por 9000 soldados. Eran 9000 soldados entrenados, una élite cuidadosamente seleccionados, cuidadosamente preparados para estar ahí. Estos soldados eran lo mejor de lo mejor. Y les ponen al apóstol Pablo a que los cuide exactamente a ellos. ¿Y qué es lo que hace? Miren, por les muestro. Denle una vuelta a la página. Miren el capítulo 4. Ustedes saben, como era una carta, tiene todos los elementos de una carta. Un saludo, una introducción en el saludo, luego el cuerpo de la carta y al final la conclusión. Casi todas las cartas de Pablo empiezan con un saludo, una oración introductoria y al final se despide, como cualquiera lo haría en una carta. Eso es lo que hace aquí en el capítulo 4, versículo 21. Él se está despidiendo. Les dice a los Filipos que van a leer la carta: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Estamos ahí? Filipenses 4:21. Miren, los hermanos que están conmigo también les mandan saludos. Pero el 22, todos los santos os saludan. Y especialmente, ¿quién? Miren, póngase en los zapatos de la iglesia en Filipo. Empiezan a leer la carta. El apóstol dice que está las cosas que me han sucedido. ¿Qué fue? No, pues como el accidente del barco. Quedó allá en Malta, 3 meses varado, resisto. Y está ahí encarcelado. Y van leyendo, ellos están leyendo todo acá. Qué duro, pero que el Señor lo fortalezca. Pero de repente cuando llega al final, toda la casa de César lo saluda. Pero César, ¿cómo? Que no está en prisión. Sí está en prisión. Pero ¿y cómo se codea con la casa de César? ¿Cuándo ha conocido a la casa de César? Si lo tienen cuidando guardias, ¿cómo ha entrado a la casa de César para llevar ahí? Y además, no solo dice la gente que está ahí, dice los santos, o sea, creyentes ya. La gente en Cristo, los que ya conocieron al Señor, rindieron al Señor y se han bautizado en el Señor, que están en la casa del César, los saludan. ¿Cómo puede pasar eso? Así pasa. Dios tiene propósitos soberanos para que el evangelio avance. Y para lograr este propósito, el Señor a veces permite que nosotros, como sus hijos, atravesemos diversas circunstancias. Miren, así como le hago. A veces aquí, y a veces aquí, y otra vez subimos, y después aquí, porque Él está cumpliendo un propósito soberano. El Señor iba a llegar a Roma. Pablo, vas a ir a Roma. ¿Cuándo, Señor? Pablo, vas a testificar y vas a transformar, vas a llevar el evangelio hasta ahí, no desde las esquinitas predicando, no haciendo lo que todos los demás harían. Te voy a poner en una posición de privilegio. Y lo hizo. No era cómoda, pero lo hizo. El apóstol Pablo se goza porque se da cuenta que él no vive para sí, que él le pertenece al Señor y que su vida debe estar enfocada en el avance del evangelio, donde él quiera tenerlo. El versículo 14, además, dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Otra vez el capítulo 1, versículo 14. Se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermanos, podemos aprender de esto, que debemos recibir las pruebas y cada situación en nuestra vida
como de la mano de Dios, como oportunidades que Dios mismo permite para que el evangelio avance, para que nuestras vidas sean moldeadas en Él. Somos hijos de Dios, hermano. Le conocemos o le estamos conociendo. No debemos minimizar la soberanía de Dios, sugiriendo de que Dios solo actúa o se activa Dios cuando estamos en medio de una prueba o alguna dificultad mayor. No debemos minimizar la soberanía de Dios haciendo sonar como que Dios se está olvidando de nosotros o está descuidado de lo que nosotros estamos pasando. Cuando enfrentamos el sufrimiento, debemos ver que es el Señor quien nos está dando un propósito, una oportunidad de hacerle grande a Él y de hacer grandes sus propósitos en nuestras vidas. Esta era la confianza del apóstol Pablo y esta debe ser nuestra confianza. Esta debe ser la confianza en la que vivimos, creyendo siempre, hermanos, por favor, escuchen, creyendo siempre que cada dificultad, que cada revés, que cada oposición no va a frustrar el propósito de Dios. Probablemente los nuestros sí, pero cada situación que vivimos es parte de su propósito mayor para Él ser glorificado. Y como el apóstol Pablo decía, en esto me gozo y me continuaré gozando. Esta mañana hemos aprendido, el Señor nos ha recordado que estamos llamados a ser fieles a los propósitos soberanos de Él, por sobre nuestras ambiciones o anhelos terrenales. Hemos visto el primero de los escenarios, cuando suceden cosas malas, confía en la soberanía de Dios. Si Dios permite, el próximo domingo veremos el otro escenario, es cuando se digan cosas malas, confía en la sabiduría de Dios. ¿Por qué será que nosotros frecuentemente respondemos diferente al apóstol Pablo o diferente a como Edwards y Bunyan respondieron? Si esto fuera un examen, yo salgo aplazado. ¿Alguien más? ¿Saben por qué? Por el pecado en nosotros. Es el pecado en nosotros. El pecado que se opone a lo que Dios quiere. El pecado que levanta mi carne y que le dice a mi carne, no es justo, no te mereces esto. Esto no debería estar pasando contigo, no sos tan malo como otro. Es el pecado que constantemente busca mi comodidad. Es el pecado que siempre está buscando que todo sea como yo quiero, que busca mi propio bienestar más que el del Señor. Es el pecado que no me deja colocarme con un espíritu de siervo. Y por esa razón, hermano, por ese pecado que está en nosotros, que mora en nosotros, que el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es este cuerpo de muerte pecaminoso el que no me permite responder de manera honrosa al Señor. Por eso necesitamos el evangelio. El evangelio no solo es para quienes no conocen a Cristo. Yo necesito recordar el evangelio constantemente. Necesito recordar y escuchar el evangelio siempre porque necesito luchar contra los deseos, contra los pensamientos, contra las conductas en mi vida, que aunque en un sentido ya hemos sido hechos santos, en otro sentido estamos en un proceso de santificación. Y es por eso que necesitamos la palabra del evangelio, la palabra de Dios, recordándonos constantemente, instruyéndonos constantemente todas estas verdades, para recordarnos que tenemos un Dios soberano, completamente poderoso, que tiene propósitos para el avance del evangelio y a veces nuestras vidas serán útiles a esto. Así que, hermanos, ante cualquier cosa mala que usted crea que pase durante estos días, sea fiel
a los propósitos del Señor. Sométase al propósito del Señor. Entienda, el Señor está haciendo lo que se ha propuesto hacer en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Te doy gracias por esta palabra tan bendecida, tan hermosa, tan necesaria. Esta palabra que necesitamos escuchar. Esta palabra que necesitamos atender. Esta palabra que necesitamos, Señor, que sea vida en nosotros. Mientras estamos repasando estos versículos, Señor, me doy cuenta de que he fallado muchas veces, que no he respondido como debería. Que a veces me frustro cuando las cosas no salen como quiero. Que respondo mal ante las situaciones que no me agradan. Que me quejo. Que me resiento. Que esto no debería de ser en nuestras vidas, porque somos tuyos, somos gobernados por ti, vivimos para ti. Debemos vivir para tus propósitos y no para los nuestros. Vivimos para hacer tu voluntad y no la nuestra. Señor, ayúdanos, ayúdame, ayuda a cada uno de mis hermanos. Señor. Primero para reconocer cuando todo esto no ha estado bien en nuestra vida y podernos arrepentir de este pecado de fundar, de poner nuestras vidas sobre cosas y no sobre ti, Señor. Perdónanos por esto. Pero danos también tu auxilio, Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a recordar todas estas palabras que ahora en tu palabra, en tu escritura hemos podido observar y a vivir por ellas, Señor. Te agradezco, Señor, bueno, por tu bondad. Ruego que nos ayudes a vivir, Señor, conforme a lo que tú nos enseñas. Gracias por cada uno de mis hermanos y cada familia aquí representada. Bendecimos tu nombre esta mañana, Señor, buscándote que nos guíes en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.